decía que le describiera lo que sentía, lo que oía, lo que sentía, lo que escuchaba, lo que podía apreciar en ese momento. Y me lo dijo desde una ocasión en que hubo una explosión en San Juanico y tuve que contar cadáver tras cadáver, en algo que fue muy doloroso y que donde te tienes que sustraer al dolor humano y a la pena para poder tener el valor y la fortaleza de tomar una bocina y decir, fueron tantos muertos y los vi con mis propios ojos. Un año después vendría otra gran tragedia. Era el 19 de septiembre de 1985. Un sismo de 8.2 grados en la escala de Richter causaría la muerte de más de 5.200 personas y despojaría a muchos de su patrimonio. Para mí es el hecho más triste de mi vida como ciudadano oriundo de la capital de la República y una de las labores más difíciles como periodista, sobre todo cuando llegué a Televisa. Yo sabía que habían muerto muchos de mis amigos y compañeros de trabajo. Está todo destruido. Tristeza de decir que estoy en presencia de uno de los más grandes desastres que he visto en la historia de la Ciudad de México desde que nací en ella. Todo el edificio que está en la avenida Chapultepec, entre el nuevo edificio de Televisa y el Teatro Estudio Paco Malgesto, se derrumbó. XEW Televisión. En estas fiestas estamos contigo. 50 años de noticias. Un programa dentro de los 50 años de la televisión mexicana. La mañana del 19 de septiembre de 1985, hoy mismo estaba al aire, con Lourdes Guerrero y María Victoria Llamas, que ese día sustituía a Guillermo Ochoa. Está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora. 7 de la mañana, 7 de la mañana, 19 minutos 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. Y nosotros nos metimos debajo de la mesa para protegernos de los cuarzos que caían candentes como fuego líquido. Y nos metimos abajo de la mesa y estuvimos ahí mucho rato. Y cuando salimos, nos dijeron, no vayan a prender un cerillo aunque está oscuro. Parecía que había durado toda la vida. Y nos fuimos como zombies a la esquina por donde habíamos entrado, a Niños Héroes. Y Lourdes y yo estábamos en tal estado de shock que nos acercamos a quitar las piedras que 5 días después no las podían quitar con máquinas. Nosotros las queríamos quitar con las manos, porque ahí estaba el villano, Ernesto Villanueva, porque ahí estaba Félix Sordo, y porque ahí estaban los compañeros, muchísima gente de intendencia y de vigilancia, a los que habíamos saludado una hora antes, ¿no? Pese a la tragedia, Televisa tenía el compromiso de informar de lo que estaba ocurriendo, de los riesgos, las réplicas, los rescates, la organización de voluntarios, la localización de familiares. Noticias, y la estoy concentrando en ayuntamiento. Me dijo, no, llévatelos a todos a San Ángel. Tomas un foro de San Ángel y armen una redacción completa. Y ahí nos fuimos a armar la redacción de emergencia que duró como 2 meses. Aún con la adversidad y la pérdida de compañeros que laboraban mientras ocurrió el desastre, Televisa buscó la forma de salir al aire lo antes posible y hacer una gran cobertura desde distintos puntos de la ciudad para ofrecer a México y al mundo la información veraz que se generaba en esas largas horas de incertidumbre y dolor. Frente a la catástrofe era inminente la necesidad de más equipo, porque mucho se había perdido en el sismo. Hubo entonces una renovación en Televisa. Cámaras, estudios, editoras novedosas fueron con el tiempo normalizando el trabajo. Ese año, el Canal 8 cambió por el 9.
En este canal surge un nuevo programa periodístico de reportajes y entrevistas, Contrapunto, producido por Abraham Sabludowski. Era mucho trabajo, era un equipo grande, porque se complementaba con muchos reportajes por fuera. Si un invitado de pronto decía alguna cosa, hacíamos un reportaje y lo incrustábamos. El mundo seguía su marcha y México era sede del Mundial de Fútbol en 1986 y debía prepararse. Ahora también Hugo, aquí viene el balón hacia el centro, ¡gol! ¡Tirarse! En ese año, Jacobo Zabludowski asume la responsabilidad de encabezar un ambicioso proyecto informativo en los Estados Unidos. En su lugar, quedaría al frente de 24 horas Lolita Ayala, quien hace mancuerna con Abraham Zabludowski. Años atrás, Lolita Ayala participaba con una sección denominada Muchas Noticias en Pocas Palabras, y que un año más tarde sería el noticiero Muchas Noticias, transmitido por Canal 4 en un principio. Emilio Azcárraga Milmo tenía una nueva meta: unir a los hispanoparlantes de todo el mundo a través de la televisión. Encomienda entonces a Jacobo Zabludowski y a un equipo de destacados colaboradores la tarea de generar un sistema de información y entretenimiento que sin interrupción funcione las 24 horas del día y todos los días del año para que llegue a todo el mundo. Vimos que teníamos una infraestructura ya avanzada como la red de corresponsales de 24 horas. Los satélites contratados, y decidió el señor Azcárraga hacer ECO. El nombre de ECO yo se lo propuse y lo razoné. Dije, mira, yo creo que ECO es una palabra que sintetiza y además corta, son 3 letras, sirve. Déjame pensarlo porque había otras proposiciones. De bueno, mira, si ECO por sí misma señala algo relacionado con la voz que se transmite por la televisión. ECO es un fenómeno físico que te regresa el sonido, repercute y tiene una respuesta, es un eco. Pero si eso no te satisface, vamos a ponerle siglas. Por ejemplo, Empresa de Comunicación Orbital, las siglas son ECO. No, pues el señor Azcárraga decidió que se usara ECO, pero que no significara ninguna sigla, sino simplemente como una palabra. Fueron casi 2 años de acariciar este sueño, que pretendía darle al idioma castellano un primer lugar en el gran torrente de difusión que es la televisión. En el mes de septiembre se hizo realidad. Las figuras más destacadas de Televisa y los mejores corresponsales estaban en ECO, todos unidos con una misma visión: ser enlace, cauce de la información hasta el lugar del hispanoparlante que se encuentra lejos de su patria. Su privilegio es una responsabilidad, es un compromiso, significa estar en contacto y en comunicación con la gente y transmitirles hechos y acontecimientos de primera mano, tratar de ser un enlace y un vínculo entre la realidad y el espectador, intentar funcionar como un hilo conductor que traduce, narra, hace una crónica de lo que sucede con la imagen y que el espectador pueda entender y contextualizar los hechos a partir de la función del comunicador. Hombre, ECO ha sido y es un referente. Nosotros fuimos los primeros en septiembre del 88 y fuimos los primeros en diciembre de ese mismo año en Europa. No había en aquel entonces ya no un canal 24 horas. En España no había televisiones privadas, que era distinto. Estaban en ciernes, estaban naciendo, estaban comenzando. ECO
Eco con Jacobo Zabludovsky. En este momento, 6 de la mañana, tiempo de México, del 1 de septiembre de 1988, comienza sus labores ECO, la primera estación de televisión en el mundo con un servicio de noticias en español las 24 horas del día. Sertín y Maxi Cuenta Millonaria, que te hace millonario, te invitan a seguir disfrutando de este evento de noticias. Un programa dentro de los 50 años de la televisión mexicana. La hazaña comenzó para nunca irse. Dejó atrás el mito de que solo los países industrializados podrían hacer una cobertura informativa global y continua, o que solo ellos podían narrar los sucesos que ocurrían en el mundo. Pero bueno, ECO ha relatado acontecimientos. Nos tocó el fin, la década de fin de milenio y de fin de siglo, que fue una década de muchos cambios en todos sentidos, políticos, sociales. Cambió el mapa geopolítico del mundo y ECO estuvo presente ahí. Estuvimos en Rusia, estuvimos en Yugoslavia, en la caída del muro de Berlín y bueno, poder ser testigo de eso y poder relatarlo y poder informarlo ha sido muy importante para mi carrera, ¿no? 1988 fue un año que marcó la historia del mundo. Estados Unidos y Rusia firman tratados que serían el principio del fin de la Guerra Fría. En México, Carlos Salinas de Gortari es electo presidente en medio de señalamientos que cuestionan la legitimidad de su elección. Televisa, como siempre, estaba pendiente de los acontecimientos del mundo. Entre ellos destaca la invasión estadounidense a Panamá en 1989. País en el que las tensiones habían crecido con la llegada del general Manuel Antonio Noriega, quien había establecido una especie de dictadura pese a las presiones del extranjero. Rita Ganem, quien cubría el conflicto, sufrió en aquella época una de las experiencias más duras como periodista. Y nos llevaron a despoblado en la zona agrícola de Panamá, que se llama Chiriquí. Entonces ya en despoblado nos empezaron a amenazar con que nos iban a matar, porque ellos dijeron que odiaban a los periodistas. Para esto nos empezaron a despojar de las credenciales de prensa, de las credenciales de Televisa, y los anillos que llevaban los compañeros, mis aretes, todo nos lo quitaron, que eso es clásico cuando están dispuestos a matarte, es decir, quitarte todo vestigio que puede identificarte. Y ahí, dadas las circunstancias que ya había en esos momentos de total descontrol, hubiera sido facilísimo dejarnos por ahí abandonados los cuerpos, ¿no? Entonces, así nos llevaron, varias horas nos llevaron amenazándonos bajo una tortura psicológica terrible. Tras lo cual, nos dejaron abandonados ahí. Nos quitaron las cámaras, nos quitaron el dinero, que llevábamos dólares en efectivo, pues para las circunstancias ahí no puedes manejarte con tarjeta, y nos dejaron abandonados. Muchas gracias, chao. Muchas gracias. Éxito. Digo, no hay necesidad de tales modos, ¿verdad? Guillermo Ochoa deja la conducción de Hoy Mismo y surge Al Despertar, un programa conducido por Guillermo Ortega. Vamos a esforzarte, por favor, esforzarte, Jorge. Aquí estamos viendo los momentos 3 y ahí está el momento justo de la explosión, Lalo, lo tenemos grabado aquí. Entre los grandes aciertos, incorporó a la transmisión matutina El Pulso de la Ciudad desde el aire, a cargo de Rolando Medina, quien informaba sobre acontecimientos relevantes del Valle de México. Uno de los hechos